buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, Henry Ramos Ayub, presidente de Acción Democrática, secretario general de Acción Democrática, y además de eso fue presidente de la Asamblea Nacional y es diputado a la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, Henry? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, necesariamente tenemos que comenzar por estos resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, alineado todo esto ahora con la declaración que ha dado a conocer hoy Smartmatic, según la cual pues se manipuló la data de votantes, del número de votantes que habrían acudido a esta consulta el pasado domingo. Sí, bueno, fíjate, Vladimir, para sintetizar la situación, antes de las declaraciones de Smartmatic, nosotros habíamos dicho en la rueda de prensa que dio la Mesa de la Unidad, cuyos voceros fuimos Enrique Capriles y yo, la misma noche del evento, que de acuerdo con nuestras estimaciones, la posibilidad que hubo de hacer de proyecciones y sondeos y detecciones a la salida de los centros electorales, ahí no habían votado sino aproximadamente 2 millones y tanto de personas. Aproximadamente, recuerdo la cifra, el 12.3% del total del padrón. Por supuesto, el gobierno dijo que el 39%, y era absolutamente previsible que en un evento de esta naturaleza, donde participa el gobierno de yo con yo, inflaran los resultados. Para nadie es una sorpresa. Ahora, que lo diga exactamente Smartmatic, lo que hace es refrendar o confirmar lo que habíamos dicho los voceros de la oposición. ¿A cuánto ascendió el abultamiento? Nadie lo puede saber con exactitud. Pero eso pasa en un evento donde la eventual contraparte, que ellos no la tuvieron porque fue un proceso entre ellos, pudiera poner, que te digo, testigos, miembros de mesa, observadores, etcétera, y acta en mano. Y por cierto, para adelantarme un poco a posibles preguntas que tú me puedas hacer o a exigencias que haga la audiencia, ¿por qué eso no lo pudieron hacer en las elecciones parlamentarias, para citar un caso, la referencia más cercana que tenemos? Porque la oposición tenía sus candidatos. Y sus testigos, ¿no? Esos candidatos tenían sus testigos. Esos testigos de mesa, apenas se cerraron las máquinas, tenían copia del acta que se transmitió al Consejo Nacional Electoral. Entonces, con esas actas de poder de la oposición y hecho el arqueo del número de votantes, no los podían trampear. Simplemente la diferencia es que en un proceso donde tú tienes candidatos diversos, de fuerzas opuestas, testigos, miembros de mesa, etcétera, no te pueden dar ese chimbazo que metió el gobierno con estos resultados abultados. Pero mira, a ojos vistas, por supuesto que las declaraciones de Smartmatic son la guinda de la torta, pero a ojos vistas no dejaban pasar a los medios de comunicación social para que hicieran tomas ni pareos. A ojos vistas, la desolación de centros de votación fue patética. El propio Maduro fue a votar a las 6:30 de la mañana en Katia, y allí las tomas fueron muy cerradas porque allí no había gente, ni a esa hora ni después. En centros como el Liceo Andrés Bello, que tú pasabas por la calle rodando, bueno, ahí no había nadie, eso estaba absolutamente desierto. Y no podía ser verdad que centros urbanos de alta densidad estuvieran absolutamente desiertos y otros centros imaginarios estuvieran repletos de gente, por manera de que a las 6, a las 7 de la noche todavía salía la señora Oblitas y la señora Socorro a decir que era tanta la gente que estaba en las colas que había que prorrogar el proceso por no sé cuánto tiempo. ¿Okay? Henry, ¿esta elección de la constituyente fue una derrota para la oposición? Absolutamente no. Mira, no puede ser derrota un evento en el cual se convoca un supuesto proceso violando absolutamente la Constitución. Habría sido una derrota si, por ejemplo, el gobierno, antes de que se produjera la constituyente, hubiera consultado con el pueblo dos cosas: si se hacía o no la constituyente y si se aprobaban o no las bases comiciales. Suponte, si el gobierno hubiera sometido a referéndum, el pueblo hubiera votado mayoritariamente por la constituyente y por las bases comiciales, otro gallo cantaría, pero eso no ocurrió. Ahora, yo no sé, he escuchado que esta constituyente, que es absolutamente írrita, violatoria de la Constitución, desacreditada adentro y afuera, mira, que 40 países del mundo, los más importantes, por cierto, excepción hecha de Rusia y China, desconozcan la constituyente a los constituyentistas, bueno, es algo decir, porque nosotros no vivimos
en un universo aislado de la comunidad internacional. ¿Y qué implicaciones puede tener eso a lo interno? Ya vamos para allá, pero bien, el que esos 40 países abiertamente te estén diciendo que no reconocen eso es demasiado. Bien, pero entonces no puede haber sido una derrota para nosotros no haber participado en un proceso de írrito, porque esa es una asamblea interna del PSV. Nada más que eso, una asamblea interna del PSV entre personas militantes o afines al PSV con resultados a favor del PSV. Más nada que eso. ¿Okay? Entonces no fue ninguna derrota. Repito, derrota habría sido que una constituyente convocada conforme a la Constitución no hubiésemos participado. O además, vamos a ver si es verdad que el gobierno se atreve a que al cabo de las reuniones y del producto de las sesudas sesiones que va a realizar esa supuesta Asamblea Nacional Constituyente, vamos a ver si es verdad que someten a referéndum ese producto. Y si lo someten a referéndum, se van a llevar una pela 7-2, 7-3 u 8-2, segurito. Pero fíjate, Henry, con todo y eso que tú has dicho, hay un hecho concreto, y es que la constituyente fue electa y se va a instalar, creo que bueno, que es mañana, un hecho. Es un hecho. Fíjate, entonces van a tomar decisiones que van a tener implicaciones en la vida nacional. Frente a eso, ¿cómo debe cambiar o se debe mantener la misma estrategia de la oposición? Por ejemplo, trancas, movilizaciones, confrontación. No confundamos o no mezclemos el hecho de la elección írrita de este órgano, que repito, viola la Constitución y no tiene el reconocimiento de nadie. O sea, tiene desconocimientos y cuestionamientos hasta del propio gobierno y de figuras muy importantes del gobierno, que no es poca cosa. Ahora, frente a ese hecho fáctico, nosotros no podemos decir que la respuesta es que vamos a tirar la bomba atómica porque no la tenemos. La respuesta es que nosotros vamos a seguir luchando porque se implante un sistema donde se respete la Constitución, los procesos electorales y la participación de eso, por supuesto, no se discute, pero sí se discute bajo qué fórmula, bajo qué esquema, de eso vamos a hablar de regreso. ¿Cómo debe cambiar, si es que debe cambiar la estrategia de la MUD a partir de esta nueva realidad? Si es que nuestra estrategia, pero vamos a nuestra estrategia ha sido correcta, bueno, claro, que haya sido correcta no quiere decir que no pueda tener cambios importantes a partir de ahora. Y por ejemplo, tenemos otro tema que es candela también, o candente, para hablarlo en otros términos, que es el de la elección regional. ¿Qué hacer? ¿Participar o no? Pregunta que también queda pendiente para Henry Ramos Ayub. Correcto. Ayub a la una, a la pausa. Tiene que ver con el cambio o no en la estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática a partir de la realidad de que fue elegida la constituyente. Veíamos, por ejemplo, antes de que se lo llevaran detenido o que lo regresaran a Ramo Verde, el video de Antonio Ledesma formulando un conjunto de cuestionamientos a las decisiones y a las formas como la Mesa de la Unidad Democrática ha tomado esto, pero me interesa centrarme primero por supuesto que con relación al video de Antonio, que es su opinión, yo no voy a hacer ninguna crítica de una persona que está presa y además es un hermano, como Antonio, no, para nada. Yo los cuestionamientos que le tengo que hacer a la mesa o las críticas que tenga que hacer las hago en la mesa. Fuera de eso, no. Pero bien. Sin embargo, muchas veces no se te ven esas reuniones. ¿Qué estrategia vamos a cambiar? Nuestra estrategia ha sido todo el tiempo respeto a la Constitución, respeto a las instituciones, a los derechos humanos, crisis humanitaria, respeto a la Asamblea Nacional. Y nosotros no nos podemos salir de ahí porque eso es lo que está encuadrado en todos los acuerdos y las decisiones que hemos tomado. Y eso es lo que respalda a la comunidad internacional y eso es importantísimo. Por supuesto que si nosotros hacemos marchas más o marchas menos, trancón más o trancón menos, asambleas vecinales, giras al interior, eso puede variar la frecuencia, la intensidad y el momento. Eso es una cosa distinta. Pero eso ya es la táctica. Pero el planteamiento medular central es que tenemos que seguir luchando por los mismos objetivos que nos han traído aquí como fuerza social, que es la inmensa mayoría de los venezolanos, porque no es la mesa. Es la enorme cantidad de venezolanos que quieren salir de esto democráticamente, por cierto, y adelantándome a cualquier pregunta. Nosotros no estamos trazando una estrategia a tientas y a locas. Nosotros, tú recuerdas, porque eso pasó hace pocos días, que la primera vez que hablamos de hacer un plebiscito o un referéndum, hubo alguna gente que nos cayó encima, de la propia oposición. Caramba, casi que nos colocan en un paredón. Bueno, a los días reprogramamos la oportunidad y la forma de hacerlo
Bueno, y salieron 8 millones de personas en apenas 2.300 centros de votación. 8 millones de personas. Y votaron por estas propuestas. La tercera de esas propuestas, la tercera dice: aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. Sí, este es un mandato clarísimo. Aquí no nos mandan a constituir gobiernos paralelos, que por cierto a eso nos vamos a referir ahora, claro que sí, sino a constituir un gobierno como dice la Constitución. ¿Cómo dice la Constitución que se debe constituir cualquier gobierno? Ni por golpe de Estado, ni por Maduro, que se debe constituir por elecciones. Entonces nosotros tenemos que luchar y presionar por elecciones, que es lo mismo que está presionando la comunidad internacional. Nos hemos pasado más de un año pidiendo fijación del calendario electoral. Bueno, hay unas elecciones convocadas ya. Vamos a eso ahora, espérate un momentico. Eso es lo que hemos planteado adentro y afuera, y eso es lo que respalda la comunidad internacional. Ahora, de repente vamos a cambiar la línea y decir, no, calendario de elecciones no. Hay que tener sindéresis, hay que tener cordura. Y además tú no puedes tampoco estar procediendo por los arrestos o los delirios o los impulsos, sabe Dios, por cuáles motivaciones, de los que quieren que aquí haya una matazón. Yo te lo puedo decir, yo no puedo hablar por ningún partido, porque ya decidirán todas las organizaciones políticas de aquí a 2 o a 3 días si participaron o no en las elecciones regionales. Acción Democrática va a participar. Acción Democrática va a participar. En las regionales. Va a inscribir sus candidatos. En las regionales. Y después va a participar en las de alcalde y después va a participar en las presidenciales. Nosotros no tenemos balas, ni una sola. Nosotros lo que tenemos es votos. Y eso es lo que vamos a utilizar, porque a eso fue lo que nosotros nos comprometimos y ese fue el mandato que recibimos de la gente. Imagínate tú. Aunque la MUD decida no participar, ha de participar. No, mira, yo creo que la MUD, por supuesto, mira, yo no me voy a adelantar ni a opinar por ningún partido, porque cada partido tendrá su propia opinión y en su momento se verá cuál es la opinión de cada cual. Yo no puedo arrogarme ni abusar opinando por los demás. Yo creo que sí se va a aprobar la participación. Porque sería insensato. Vamos a renunciar entonces a 23 gobernaciones. No, fíjate tú nada más esta pregunta. Si tú no te inscribes en este proceso, si tú no te inscribes, si no inscribes candidatos, ¿qué pasa? Que el gobierno inmediatamente te decía, entonces hace las elecciones de gobernadores y por forfait les entregas 23 gobernaciones. Yo le preguntaría, por ejemplo, a alguna gente, unas preguntas inocentes. La gobernación de Miranda se la vamos a dar gratis a Héctor Rodríguez, para ponerte un nombre. Y la gobernación de Lara se la vamos a entregar gratis, por ejemplo, a Reyes Reyes. Y la de Bolívar a Rangel Gómez o a quien decida el PSV, y así sucesivamente, y la de Nueva Esparta Mata Figueroa, por citarte algunos casos. Y entonces después, en consonancia con esa línea de no participar, por miedo al Twitter o algunos perdonavidas, tampoco participamos en las elecciones de alcalde y entregamos 335 alcaldías, incluyendo la alcaldía mayor de Caracas, de la metropolitana. Y después entonces, en consonancia con esa línea de no participar, hay elecciones presidenciales, tampoco participamos y se queda ahí Maduro, y Maduro es presidente, Maduro por forfait. Esa es la estrategia y la táctica nuestra. Ese fue el mandato que recibimos de 8 millones de personas en un referéndum que hicimos rapidito y en el que salieron 8 millones de personas alegres, emotivas, automovilizadas, que colocaron incluso ellos la logística, los primeros auxilios, todo. A nosotros la gente nos dio un mandato de participar, no de no participar. Ahora, fíjate, rememorando cosas, no me cortes para no perder el hilo. Cuando fuimos a validar a los partidos, algunos nos acusaron de traidores. ¿Quiénes? Los que no podían validar. Los que no podían validar. Entonces, los principales partidos fuimos y validamos, y salió la gente en una fiesta hermosísima y validamos. Por cierto, el Consejo Nacional Electoral nos debe entregar ya los certificados de validación de los partidos. No sabemos por qué la mora. Si son tan prestos a producir los resultados de esta constituyente chimba, el proceso de los certificados de los partidos tienen rato esperando. Pero cuando participamos ahí nos dijeron traidores a la patria. Ahora, entonces yo tengo la culpa de que haya un partido que nos coloque en un paredón porque no tiene chance de validar su partido, por ejemplo, o que no tiene candidatos para presentar en ninguna parte. Es que nos ausentamos totalmente de los procesos electorales que hemos pedido reiteradamente y que es lo que apoya a la comunidad internacional. Bueno, entonces hay que hablar claro. Bueno, a mí sí me fusilan en un paredón, a mí no me preocupa eso. A mí no me preocupa.
A mí lo que me preocupa es decirle la verdad a la gente y que la gente vea quién le está diciendo la verdad y qué es lo sensato. Si lo que le estamos diciendo a algunos o lo que le están diciendo a otros, que es convocando a un supuesto golpe y a una matanza. Que no, Sí. Sin embargo, fíjate, que nadie quiere, nadie sensato puede querer para Venezuela. frente a eso, fíjate, hay argumentos. Dice, bueno, ¿cómo vamos a ir a esas elecciones con un CNE como el que está, con lo que ocurrió y después de tantas personas que han sido asesinadas? Eso lo vamos a comentar al regreso. Y hay un tuit también para ti, Henry, aquí. Vamos a verlo. Pregúntale al señor Ayub cómo piensan recuperar la confianza del pueblo, Lilia Mota. Bueno, pregunta que comentará al regreso Henry Ramos Ayub, presidente, expresidente de la Asamblea Nacional, secretario general de AD, diputado a la Asamblea Nacional. Ya venimos. Escribía que cómo van a hacer para recuperar la confianza del pueblo. Lilia Mota, una ciudadana, Lilia Señora Mota. Mota, usted está partiendo, señora Mota, de una afirmación que yo no comparto. Uh-huh. No podemos recuperar lo que no hemos perdido. Nosotros tenemos la confianza del pueblo. Y asociado a todo esto, porque este tipo de preguntas obedecen también a un razonamiento en cuanto a que hay cuestionamientos a la manera de hacer las cosas por parte de la mundo. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del tema de los muertos, ¿no? De las personas asesinadas durante estas movilizaciones, y mucha gente argumenta. Esta mañana escuchaba, por cierto, a María Corina Machado en una entrevista que le hacía Shirley Bernagui, y decir, bueno, que cómo se va a participar después de estos asesinatos, que cómo se le da esta respuesta a los familiares de las personas asesinadas, ¿no? Y es que los asesinatos, me pregunto yo, ¿quién puede hablar por los muertos? Esos asesinatos, esas personas asesinadas fueron para que no participáramos, o al revés. Esas personas dieron su vida en manifestaciones de calle donde estábamos pidiendo respeto a la Constitución, calendario electoral, elecciones libres, respeto a los derechos humanos, crisis humanitaria. Es exactamente lo contrario. Esa gente murió, ofrendó su vida pidiendo esto que yo estoy refiriendo aquí. Por ninguna parte hemos convocado ninguna marcha pro abstención, marcha pro no participación electoral. Jamás, todo lo contrario. Bueno, entonces hay que tener sin derecho. Y mira, a consecuencia incluso de este mandato que recibimos el 16 de julio, abrumador, presentamos el 19 de julio el denominado compromiso unitario para la gobernabilidad, donde trazamos una serie de líneas para que la gente supiera cuáles serían los lineamientos del próximo gobierno. Hubo algunos que dijeron que nosotros estábamos presentando esto para cogobernar con Nicolás Maduro. Fíjate tú lo avieso, lo malévolo y lo pérfido de esas interpretaciones. El punto 3.1 dice: la dirección política democrática ratifica su estrategia única y medular seguida hasta ahora para lograr el cambio político, civil, constitucional, democrática, electoral y pacífica. Punto 3.2. Logrado el cambio y superado el actual régimen, el liderazgo democrático asume el compromiso de asegurar la gobernabilidad mediante la conformación de un gobierno de unidad y reconstrucción nacional amplio, pluralista e incluyente. O sea, después de este régimen, ¿quiénes firman esto? ¿O quiénes suscriben esto? Primero, Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Movimiento Progresista de Venezuela, Causa R, Avanzada Progresista, Alianza Bravo Pueblo, 20 Venezuela, Proyecto Venezuela, Cuentas Claras, Gente Emergente, Convergencia, Un Parve, Fuerza del Cambio, Noé, Visión Venezuela, Movimiento Republicano, Fuerza Liberal, Moverse Pa'lante, y lo suscribe José Luis Cartaya como secretario ejecutivo de la mesa, y el profesor Ángel Oropesa, que fue quien preparó el documento, y esto se discutió durante meses con todas las organizaciones políticas. A lo mejor no satisface 100% a todos, pero todos los que suscriben este documento están de acuerdo con esto. A lo mejor no es perfecto, a lo mejor faltan cosas que hubiera querido este o aquel, o hay cosas que no hubiera querido este o aquel, pero en términos reales, este documento logró este acuerdo. ¿Fue correcta la decisión de designar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que ahora están unos presos, otros están en embajada, otros están en fuga? Fue correcta, porque los magistrados electos por la anterior Asamblea Nacional fueron magistrados electos violando todas las normas, absolutamente todas las constituciones y las normas específicas de las leyes vigentes en esa materia.
Y nosotros lo que hicimos, así como no podíamos destituir, porque para destituir insólitamente en la Constitución hay un proceso que los destituidos tienen que opinar sobre su propia destitución, y eso era imposible, sí podíamos revocar por contrario imperio la decisión de haberlos nombrado y de iniciar un procedimiento cónsono con la ley. Eso fue lo que hicimos. Designamos a esos magistrados en un proceso cónsono con la ley. Por cierto, que quedó a la deriva. En alguna parte anterior hablamos de gobierno paralelo. Ajá, porque es que eso iba. Si tú nombraste unos magistrados. Ese no es gobierno paralelo. Ajá. Eso no era un gobierno paralelo. Esa era la designación de funcionarios que no existían porque no habían sido nombrados conforme a la ley. Gobierno paralelo sería, por ejemplo, si nosotros nombráramos un gabinete en este momento. Eso es un gobierno paralelo. Ahora, fíjate bueno, tú. Un gobierno paralelo es casi la puerta abierta a una guerra civil, porque si Fíjate, tienes dos gobiernos en un país, va a querer lo- tener ejército, etcétera. Fíjate lo siguiente. El propio encargado del Departamento de Estado para América del Sur, en declaraciones ayer, Sí, reciente. Michael Fitzpatrick, ha dicho que esta es una dictadura, que mantienen relaciones diplomáticas y conversaciones con el gobierno y que no aceptan bajo ningún respecto un gobierno paralelo. Entonces nosotros nos vamos a conflictuar con la comunidad internacional y nombrar un gobierno paralelo ficticio, etéreo, vaporoso, para complacer a algunos ultraísmos y algunos radicalismos que no sé a dónde es que quieren llegar. Vamos a seguir con estos excesos que no nos van a llevar a ninguna parte. Bueno, yo te lo repito, no sé los demás porque yo no puedo hablar por los demás. En base al mandato que nos dieron los venezolanos el 16 pasado, en base a este documento que presentamos al país, todos los partidos políticos de la mesa el 19 de julio, nosotros creemos que vamos a participar y creemos que se debe participar en el proceso de gobernadores, en el proceso de alcaldes y en el proceso de elegir. Ya esa es una decisión tomada por AD, sí, la participación. Sí, esa es una decisión tomada. ¿Con o sin la MUD? Es que la MUD, no nos anticipemos, yo no quiero desafiar. Que AD va solo con la MUD. Vamos a esperar a ver qué decide la MUD. Vamos a esperar. Yo no puedo, te repito, opinar por ningún partido. Pero yo recuerdo que en el 2005 muchos factores decidieron participar, a pesar de que había una decisión de no participar, en el 2005, en las elecciones parlamentarias, y después terminaron, bueno, prácticamente retirándose por la presión. Tú no eres susceptible de la presión del Twitter, sí, pero te voy a decir una cosa, y fue un error. Claro que fue un error. Y yo asumí ese error. Otros opinadores y medios no lo asumieron, lo asumieron en privado, pero no en público. Pero fue un error, fue un error. Vamos a volver a cometer ese error. Mira, y los mismos, o muchos de los que actualmente instan al ausentismo electoral, a que no participemos, huelga electoral, son los mismos que después nos van a decir, entregaron 23 gobernaciones, entregaron 335 alcaldías, entregaron la presidencia de la República. ¿Y tú no crees que puede haber una alta abstención si la oposición participa? Al contrario, mira, cuando se inscriban los candidatos, la gente va en torrente, hacer campaña, a raudales, a participar porque la gente quiere votar para salir de este gobierno. La gente lo que no quiere es matarse, porque sabe que a la hora de una matanza va a perder, va a ganar el que tenga cañones, fusiles y el que esté dispuesto a matar, en tanto que la mayoría de los venezolanos ni tiene cañones ni tiene fusiles y no quiere ni matar ni que la maten. Henry, la Asamblea Nacional va a recoger sus cachachas y va a dejar que la Asamblea Constituyente vamos a seguir cumpliendo con nuestros deberes constitucionales y mucho más ante un organismo electo contra la Constitución, por la Asamblea Nacional. Pero la posesión física del Palacio Federal. Por la Asamblea Nacional, votaron 14 millones de personas. Ponle, suponte que esta votación de la Asamblea Nacional Constituyente chimba esa hubiera sido, como ellos dicen, de 8, pero por nosotros votaron 14. 14. Nosotros no podemos ir, nosotros tenemos que cumplir con nuestros deberes constitucionales y ejercer nuestras funciones ahí. Ahora, nos van a sacar tiro, nos van a moler, no nos van a dejar entrar. Vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber y vamos a cumplir con nuestro deber porque nuestra representación no es nuestra, es de la gente que nos eligió para que ejerzamos. ¿Qué van a hacer ustedes, por ejemplo, si la Asamblea Nacional Constituyente decide allanar la inmunidad de X o Z diputados? Pues entonces actuarán de hecho, estamos frente a una dictadura. Si ellos deciden, por ejemplo, que yo vine a este programa y la Asamblea Nacional Constituyente decide que yo incurrí en un crimen de lesa humanidad porque ellos se convierten en tribunal y me quitan la inmunidad y me ponen preso, esa es una actitud de facto. Esa es una actitud de facto, como fue, por ejemplo, meterse de madrugada a la casa de Leopoldo López y de Antonio Ledesma y llevárselos a rastras otra vez para Ramo Verde. Ahora, una dictadura procede de hecho.
Si procediera de derecho no tuviéramos aquí esta exposición que estamos haciendo. Y si este fuera un gobierno democrático, no tendría la tragedia que tiene frente a la comunidad internacional. Las sanciones de Estados Unidos al presidente Maduro y unas eventuales sanciones económicas ayudan o estorban a la estrategia de la MUD. Eso lo vamos a conversar al regreso. Ya venimos con Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática. Ayub a la una, nuestra etiqueta. Henry Ramos Ayub. Bueno, y te pongo esta bombita aquí, esta pregunta que te hace Miguel Ángel Armas para ver cómo la bateas tú. ¿Cómo es eso de que las dictaduras salen con votos y creer en este CNE esféricas es lo que le hace falta a la MUD? ¿Cómo se llama el señor? Miguel Enrique Armas. Señor Miguel Enrique Armas. Le voy a citar solamente los casos más recientes de dictaduras que han salido con votos y no con tiros. Es más, ninguna ha salido con tiros. Mire, Pinochet salió con votos. La dictadura argentina salió con votos. La dictadura de Paraguay salió con votos. La del Uruguay salió con votos. El primer gobierno sandinista salió con votos porque les ganó las elecciones Violeta Chamorro. Y después, cuando se reacomodaron y se organizaron en Partido Democrático, recuperaron el poder con votos. Cítame usted, señor Olmo, un solo caso en los últimos años de gobierno latinoamericano que haya salido con tiro, de dictadura latinoamericana que haya salido con tiro. Entonces, si le pido, señor, con mucho respeto, simplemente esa reflexión. Pero déjense de esos lugares comunes que no se corresponden con la verdad. Son lugares comunes, pero son mentiras. Dictadura sale es con votos. Ya sabemos que siempre han hecho trampa. Ahora exigimos nuevo CNE y gobierno de transición. Honor al 1607, dice Musakli K. Yo no sigo hablando de ese fetiche de gobierno de transición que no existe en la Constitución y que mucha gente repite sin saber de lo que se trata. No voy a explicar otra vez lo que es un gobierno de transición. Lo voy a explicar por última vez para que lo sepan. Y el que lo repita es porque simplemente es un terco, un tosudo. Gobierno de transición supone lo siguiente: coexistencia y convivencia con este gobierno que está ahorita. O sea que el gobierno que venga se tiene que calar parte de este gobierno. ¿Cómo? Con leyes de perdón y olvido, con leyes de punto final, con comisiones de la verdad chimbas para perdonar los delitos cometidos ahora, y sobre todo se tiene que calar lo que se llama enclaves autoritarios, que son las instituciones del antiguo régimen, o sea, que pasan intactas al nuevo gobierno. Por ejemplo, este Tribunal Supremo de Justicia, que está ejerciendo, y esta Defensoría y este alto mando militar. Esos son los enclaves autoritarios que pasarían al próximo gobierno, en un gobierno de transición. Entonces, el que no sepa, perdóneme el abuso. El que no sabe, se calla. Eso es un gobierno de transición. Aquí dicen también, ya saben que hubo fraude, ya Marmatic lo confirmó. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Seguir pactando regionales? Armand pregunta, bueno, por la misma tónica. Se lo vuelvo a repetir y pueden poner 10.000 mensajes en el mismo orden y la respuesta es la misma. Cuando nosotros participamos con nuestros testigos, con nuestros representantes de mesa y con nuestros candidatos, y después tenemos acto en mano, nadie nos chimbea ni nos quita un resultado. Néstor Velázquez, ¿por qué fue la discusión de Ramos Ayub con Freddy Guevara? Embuste, ahí no hubo tal discusión. No sé quién le filtró, lamentablemente, al diario Tal Cual. Bueno, y el diario Tal Cual le dio pábulo a ese comentario que le hizo alguien. Es más, cuando Freddy y yo vimos ese comentario, nos sorprendimos los dos, hicimos un recuento. ¿Y cuándo fue que discutimos nosotros? Por lo demás, ahí dijeron que fue que yo no le di la palabra a Freddy. El que daba la palabra allí era Stalin González, que era como jefe de la bancada de la unidad, era el que conseguía el derecho de palabra. Ahí no hubo ninguna discusión. Henry, ¿AD está más cerca de Voluntad Popular que de PJ? ADE está cerca de todas las organizaciones de la mesa y trata de mantener buenas relaciones con todas. En algunos estados, por cierto, la dirigencia de 2 o 3 partidos se entiende mejor que en otros, pero en términos generales hay buenas relaciones de todos los partidos con todos. Volvamos a lo que dejamos planteado, Henry. Las sanciones de Estados Unidos al presidente Maduro, por ejemplo, y las que se han anunciado a otros funcionarios de gobierno, a las cuales se han sumado otros países o anuncian también sumarse. Bueno, fíjate. ¿Ayudan o no ayudan a la estrategia de la MUD? Es que la estrategia de la MUD no tiene que ver con las sanciones que le imponga o que le dicte un gobierno a determinados funcionarios. Eso no tiene que ver nada con la estrategia de la MUD. No somos nosotros quienes estamos bregando que sancionen a ningún funcionario del gobierno, por mucho que diga este gobierno
que los han sancionado porque ellos son unas crisálidas, unos inocentes, pero que las gestiones y el lobby internacional de la MUD ha hecho que esos gobiernos sancionen a estos funcionarios. Cada gobierno es autónomo para sancionar o para aplicar sanciones en su territorio a funcionarios. El gobierno norteamericano, por ejemplo, le puede quitar su visa a quien le parezca. El gobierno venezolano, por ejemplo, le puede prohibir la entrada al país. A Donald Trump, por ejemplo. A Donald Trump, si quiere. Incluso, fíjate, si es que el gobierno venezolano le ha prohibido la entrada al país a periodistas, por ejemplo, como Jorge Lanata. Ajá. Y cada vez que vienen aquí periodistas y cámaras, etcétera, decomisan equipos, etcétera, en territorio nacional. Lo que no puede ningún gobierno es aplicar sanciones extraterritoriales a funcionarios o a ciudadanos de otro país. Pero Estados Unidos puede aplicar sanciones en su territorio a quien le parezca. Venezuela puede aplicar en su territorio sanciones a quien le parezca y así sucesivamente. Si Estados Unidos decide sanciones económicas contra Venezuela, bloqueo, etcétera, pues bien, lo respaldaría, el AMUD lo respaldaría. Pues bien, las sanciones económicas terminarías pagándolas el pueblo venezolano. Por ejemplo, si no nos compran petróleo, si no nos compran petróleo, ¿quién va a pagar la no compra del petróleo? Nicolás Maduro. Nicolás Maduro va a seguir comiendo completo. ¿Quién va alguno de los jerarcas del gobierno va a dejar de comer 5 o 6 veces al día, caliente y sabroso, si Estados Unidos no nos compra petróleo? Incluso yo creo que pensando en esta eventualidad, que en definitiva el sufriente sería el pueblo venezolano, por eso es que no han aplicado, creo yo, porque yo tampoco soy experto en política norteamericana, un país con una diplomacia y una política muy compleja, pero yo supongo que ellos habrán reflexionado sobre que el hecho de la imposición de medidas económicas van a terminar afectando al pueblo más que a nada, más que a nadie. Y en definitiva, los Estados Unidos, como a todos los demás países, cuando tú hablas con los embajadores de España, de Francia, de Gran Bretaña, de cualquier país de estos, les preocupa la situación venezolana porque si aquí hay un reventón, un colapso, eso termina afectando más allá de la región a todo el mundo. Aquí, mira, tú hablas, por ejemplo, por decirte, antier tuvimos unas conversaciones con los embajadores de España, de Francia, de Gran Bretaña y de México que estaban allá en la asamblea con nosotros en la sesión. Todos preocupados por la situación venezolana, porque por una parte tienen intereses económicos en Venezuela y por otra parte saben que si aquí hay un problema, se agrava el problema que ya es grave, eso termina afectando a toda la región y posiblemente el mundo, por la globalización de la política, de la economía, etc. Entonces nadie quiere que haya un problema en ninguna parte y por eso todos juegan a que esos problemas se resuelvan pacíficamente. ¿Cuál va a ser el peso de lo que pase con la comunidad internacional, en el caso venezolano, con las decisiones que han venido adoptando? Mira, pesa ¿Qué peso va a tener? Pesa mucho. Este gobierno, fíjate, yo he dicho sin ambaje que desde el punto de vista de la tipología del gobierno fallido, el gobierno venezolano encuadra perfectamente en la figura del gobierno fallido. Gobierno fallido o Estado fallido es el que no satisface necesidades primarias como alimentación, vivienda, servicios públicos, seguridad, etc. Eso encaja en el gobierno venezolano, encaja exacta tipológicamente ahí. Y en lo del gobierno forajido es el gobierno que no respeta la Constitución, los derechos humanos, la separación de poderes, las elecciones, etcétera, etcétera. Supuesto en el cual también encuadra perfectamente, tipológicamente. O sea, que el gobierno de Maduro es las dos cosas. Las dos cosas. Es un gobierno fallido, un gobierno forajido. Ahora, de ahí a pedir una intervención. No, para nada. Nosotros resolvemos nuestros problemas. Mira, yo he escuchado gente tan desatada, tan irresponsable, que han hablado de entendimiento con fuerzas militares extranjeras. No voy a hablar de programa ni de entrevistado, porque no voy a llegar a eso. A que digan a uno acuseta, estás diciéndome para que la policía me vaya a buscar o algo por el estilo, que son estos alardes de víctimas quienes son más bien victimarios. He escuchado algunos que han dicho que hay que entrar en contacto con fuerzas militares extranjeras para participar, para estimular intervenciones militares. Bueno, pero se puede llegar a tal grado de demencia y de obnubilación. Mira, las potencias que históricamente han intervenido militarmente en otros países ya abandonaron por completo esa política. Tenemos que hacer una pausa, Henry, pero una preguntita aquí cortica para una respuesta rapidita. Si la pregunta es breve, la respuesta puede ser breve. La pregunta es breve. ¿Quién es tu candidato a la presidencia de la Constituyente? Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Héctor Rodríguez, Aristóbulo Ituri. Casi que sé quién no va a ser. ¿Quién? Yo creo que Diosdado Cabello no va a ser. No sé quién va a ser, pero creo que ese no va a ser.
Bueno, vamos a la pausa y ya me lo explicará por qué. Ya venimos. Ahora, como dice en el llano, su palabra vaya adelante. Si él decide ponerse ese cuchillo en el pescuezo, allá él. Bueno, otro tema que me llama la atención, Henry, y tiene que ver con la selección de los candidatos a las gobernaciones, porque el tiempo correría muy rápido. O sea, no hay tiempo de hacer unas primarias. ¿Cómo sería? Pero hay mecanismos, Por ejemplo. yo no quiero, tú sabes, adelantarme. Por supuesto, ojalá el Consejo Nacional Electoral cumpliera porque ya está en situación de mora, de entregarnos a los partidos que validamos conforme a sus propias cifras, nuestras organizaciones políticas, que nos entreguen nuestro certificado de validación. Porque nosotros, repito, tanto los que quieran eventualmente postular como los que no, tienen que tener al día porque cumplimos con el requisito que nos estableció el mismo Consejo Nacional Electoral. Así es que, por favor, que nos emitan nuestro certificado. Incluso, si el Consejo Nacional Electoral cree que debe participarse electoralmente, porque esperamos que ahora no crea que no se debe participar, que nos emita certificado para que participe. Si no se los emiten, no pudieran inscribir candidatos, ¿no? Podríamos, hay un mecanismo porque tenemos todavía la tarjeta de la MUD para inscribir candidatos. Sería una O sea, alternativa. no quiero especificar mucho los mecanismos, pero tenemos mecanismos para inscribir candidatos. Y después, por supuesto, tendremos que ponernos de acuerdo en elecciones primarias para escoger nuestros candidatos o candidatas, o en aquellos casos donde tengamos consenso total alrededor de un nombre, pues ese será. Pero el mecanismo que hemos aprobado desde hace tiempo es hacer elecciones primarias. Mira, estamos a 4 meses de diciembre. Prácticamente el 2018 está a la vuelta de la esquina. La oposición tiene que ir pensando en su candidato presidencial. Mira, no sé, yo no te puedo hablar de esa materia, ni oportunidad de hacer las primarias. En lo que sí estamos de acuerdo, porque también lo dice este documento, por cierto, que leímos el 19 de julio, tiene dos cosas. La reiteración del principio de que nosotros vamos a escoger nuestro candidato presidencial en primaria y el acuerdo de que el candidato o candidato que escojamos en primarias para la presidencia de la República y que va a ser el presidente o la presidenta, seguramente, con toda seguridad, renuncia expresamente a la reelección inmediata, así lo tenga como derecho de la Constitución. Expresamente renuncia a ser reelecto o reelecta. Esto me parece muy saludable. Negociación política. ¿Hay espacio para una negociación política hoy en Venezuela? Lo veo muy, con el gobierno, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil por esta cerrazón, por esta pistola, esta bomba ahí de tiempo de la Constituyente, lo veo muy difícil. Ahora fíjate, en definitiva va a ser la propia comunidad internacional y un grupo de países de mucho peso y muchas quienes van a exigir que se realice un entendimiento con esos garantes. Mientras tanto no es posible, porque el gobierno dice una cosa, nosotros decimos la nuestra, y cada una de las partes se atribuye la verdad y el cumplimiento y acusa a la otra de decir mentiras y de no cumplir. Y en este rifirrafe no se puede seguir. Ahora, en tanto que nadie, bueno, salvo algunos extraviados, en cualquier lugar donde se encuentre, que quieren una matazón, una matanza, y que se niegan a cualquier posibilidad de conversar o de dialogar, pero un diálogo supervisado con garantías de cumplimiento y en representación de la comunidad internacional y público, vista al país, es necesario que se haga. Henry, ya casi que en la parte final del programa, el CNE, ¿la Asamblea debe o no debe nombrar nuevo Consejo Nacional Electoral? Tenemos que ver primero para no designar, tenemos que hacer un análisis muy serio, para no designar gente que la pongan presa. Y en definitiva, para que te la pongan presa y para que el CNE que está ahí siga manejando las máquinas, los espacios, etcétera, las actas, todo. Tenemos que pisar realidad. Si, por ejemplo, si este CNE convoca un proceso electoral para elección de gobernadores, este CNE que está, vamos, no vamos. Eso lo tendrá que responder la MUD, o todos, desde el punto de vista de la MUD, tendremos que responder eso. Terminando, ¿qué está haciendo la MUD para defender a sus presos políticos hoy? Mucho y de manera constante. Ramos, Esa ha sido etcétera. una lucha agónica, sin desmayo, sin descanso. Y no solamente la MUD, hay organizaciones extra MUD que también están haciendo desde sus organizaciones ese trabajo, que es un trabajo humanitario.
¿Está autorizado Edgar Zambrano a lanzarte como candidato presidencial? De eso hablaremos en otra oportunidad. Bueno, gracias, Henry Ramos, Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima, lo dejamos en Gracias. compañía del hombre de la brújula internacional, Julio César y Pineda. Seguro La Vitalicia.